Y hoy quiero que continuemos hablando en esta segunda vez. Si ustedes recuerdan, estábamos tocando ciertos asuntos del por qué nosotros resultamos creyendo lo que pasó en el capítulo 2 del libro de los Hechos y vimos todo lo que antecede al capítulo 2 de los Hechos. Nos dimos cuenta que la iglesia nace desde un aspecto espiritual, porque el que fundó la iglesia es obra del Espíritu. Y él mismo fue lleno del Espíritu y dijo a sus discípulos que era necesario que ellos cumplieran la misión, pero hacerlo en el poder del Espíritu. Entonces, cuando hay coincidencia en palabras y en hechos, y cuando nos damos cuenta que llega el capítulo 2 de los Hechos y pasan cosas, pues lo que pasó ahí no fue una situación que como que cae una tormenta sin previo aviso, sino algo que ya venía plasmándose hasta que se llegó el momento en el que la iglesia fue llena del Espíritu Santo, en la dimensión como sucedió. Y hoy quiero que toquemos un poco en este segundo día. Espero que usted esté sacándole provecho a lo que estamos haciendo y que no sea un mero tiempo perdido, y que cada quien al venir a cantarle al Señor, pues esta es una semana de alabanza, ya sea cantando o ya sea hablando, alabanza o diciendo al Señor lo que nosotros reconocemos que Él ha hecho por nosotros, para nosotros y en nosotros. Diciéndoselo a Él. Y en la medida que usted pueda, dígaselo, cantando o sea hablando o por lo menos escuchando. Y en esta vez tengo que ver con el segundo día, y es considerar cómo dio inicio el protestantismo y el pentecostalismo en nuestra nación. Esto está un poco delicado, es historia, yo no soy muy bueno para la historia, pero me di el trabajo y quiero compartir con ustedes algunos recuadros que tomé. Considerar entonces cómo dio inicio el protestantismo y el pentecostalismo en Guatemala. Sabe que estamos en una semana que nos lleva a la celebración del 92 aniversario del derramamiento o de la manifestación del Espíritu Santo en Guatemala. Eso estamos celebrando, la semana del 92 aniversario de haberse manifestado el Espíritu Santo en una iglesia en nuestro país, de donde se constituye en el arroyo que produjo vida para un sinfín de denominaciones. Bendito sea el nombre del Señor por eso. Así que tenemos que partir de eso. Tenemos una orientación, y quiero que tomen en cuenta esas palabras. Tenemos una orientación y una autorización para ejercer una dinámica pentecostal saludable. Usted recuerda que dijimos que hay 5 expresiones que se enmarcan en la iglesia pentecostal. Y es que Cristo salva, Cristo santifica, Cristo sana, Cristo bautiza y Cristo viene otra vez. Entonces estamos autorizados y empoderados para defender eso. Dependiendo del Espíritu Santo y consciente del poder que tenemos, podremos ejercitarnos y ser una comunidad proclamadora del reino. Si ponemos en evidencia lo que sabemos que somos y lo expresamos en nuestros hechos, creo que tenemos un poder que es suficiente para atraer multitudes y que no solo seamos salvos nosotros, sino que también lo sean otros. Creo que estamos capacitados como iglesia en asuntos de teoría. Si lo ponemos en práctica, creo que vamos a ser mejores. La iglesia existe por obra de un Dios expresando su acción trinitaria. El Padre expresa su amor creador, un plan redentor y un agente orientador. O sea, Dios es el que creó el plan de redención. Él es el que proveyó al Redentor y es el que provee al Espíritu para que sostenga a su iglesia. O sea, la iglesia existe por obra trinitaria. Por eso es que cuando hacemos cualquier ceremonia, por eso es que cuando hacemos la ceremonia del bautizo, la ceremonia de la Santa Cena y del lavamiento de pies, siempre invocamos la Trinidad.
Siempre decimos en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, porque creemos que la iglesia es obra del Dios Trino. En su plenitud, Él ha intervenido para que la iglesia se sostenga desde que fue creada en la tierra hasta hoy. Así que tenemos que sostener eso. La iglesia es resultado de un Dios creador. En este caso, Dios daba a luz mediante su gracia a la iglesia y la administra y la dirige mediante su espíritu. Tenemos que estar entendiendo ese asunto. Como institución tenemos una visión y también tenemos una misión. Pero para que seamos un movimiento pentecostal y que existamos como la iglesia tuvo lugar en el tiempo antiguo, debemos nosotros entender que hay un proceso y hay un procedimiento. Que una cosa es proceso, que estamos hablando de pasos, y luego el avanzar nosotros en esos pasos. Tenemos que considerarlo. Nuestra visión a nivel internacional como iglesia, quiero que lo veamos, ser una iglesia llena del Espíritu Santo que adora a Dios. ¿Cuál es la visión? ¿Qué es lo que pretendemos? Ser una iglesia llena del Espíritu Santo que adora a Dios. Hay más cosas que se declaran en la visión, pero por el tópico que estamos llevando, debo entender que nosotros como iglesia sostenemos que anhelamos ser una iglesia llena del Espíritu Santo, que su única ocupación aquí en el templo, en donde quiera que se encuentre, sea adorar a Dios. Esa debe ser la visión de todo cristiano que se adhiere a nuestra iglesia. Si queremos avivar esto, dice Jesús que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y esa es la visión para nosotros como iglesia. Nuestra misión es perpetuar el evangelio completo, pero hacerlo en el poder del Espíritu Santo. O sea, tenemos una visión, ser una iglesia llena, diga conmigo, ser una iglesia llena del Espíritu Santo que adora a Dios. Una iglesia que adora a Dios porque está llena del Espíritu Santo. Y en esa realidad vamos a perpetuar el evangelio de Jesucristo, y ese es nuestro trabajo, pero lo vamos a hacer en ese poder que fue manifestado en el aposento alto. O sea, en el poder del Pentecostés. No lo podemos hacer de otra manera. O sea, no podemos. El patrón no lo permite. Si vemos la iglesia militante, nos vamos a dar cuenta que la iglesia ha subsistido desde la concepción del Hijo de María, desde la concepción de Jesús. Desde ahí mismo ya vemos al Espíritu Santo obrando. Entonces la iglesia no puede usar otro patrón que no sea el mismo. Dejaría de ser la iglesia del Señor si quiere vivir solo por su activismo, por sus actividades. Así que no podemos confiarnos de nuestras actividades, que pueden ser atractivas para que la gente venga, pero pueden ser peligrosas porque la gente no echa raíces. Y una vez la gente no echa raíces, cuando llega el momento del sacudión, así como entraron, así también se van. Por eso es que hemos tenido un número grande en la membresía, pero que cuando viene el sacudión nos quedamos unos cuantos pocos. ¿Por qué? Porque a veces atraemos a la gente a través de actividad. Entonces el sistema no funciona así. El sistema, para que sea permanente, debe funcionar dentro del patrón ya establecido. Tiene que ser el Espíritu Santo, el creador de la iglesia, para que le dé vida a la iglesia. Una iglesia sin el Espíritu Santo es comparada como un cuerpo muerto, que dentro de poco, en cambio de agradar el olor, ofende. Usted sabe que después de 24 horas un cuerpo muerto, por precioso, por galán, por simpático que haya sido, pero después de 24 horas no lo queremos en casa. Entonces, aunque haya sido lo mejor, a menos que lo disequemos, pero de lo contrario, vamos a desecharlo tan pronto sabemos que ya suelta mal olor.
Y la iglesia sin el Espíritu hiede en cambio de oler. Amén, mis hermanos. Perdonen esa ofensa. Pero la iglesia sin el Espíritu de Dios, en cambio de oler, hiede mal o huele mal. Y no podemos permitirlo. Tenemos que despedir, tenemos que expedir un olor fragante. Y para eso tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para que podamos adorar al Señor, pero hacerlo en el poder que da el Espíritu Santo. Bueno, hablando ya del tema que tenemos para hoy. Primeras incursiones protestantes en Guatemala. Y a esto tenemos que ponerle mucha atención. Según información, se dice que las primeras incursiones protestantes en Guatemala y otras regiones de Centroamérica sucedieron entre los años 1521 a 1882, para lo cual, según se sabe, también en ese tiempo, que es un aproximado de 300 años, hubieron unos 18 mártires por causa del testimonio cristiano, por causa del protestantismo. O sea, murieron unas 18 personas que fueron las semillas con las que se intentó establecer el protestantismo en nuestra región. No fue posible de entrada. Y no voy a decir todo porque es ofensivo lo otro por lo cual ellos murieron. Pero sí tenemos que entender que para que nosotros hoy cantemos gloria, y te doy gloria, 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 y que cantemos como lo hacemos, primero hubo quien derramó sangre, entregó su propia vida por intentar poner el cristianismo entre nosotros. Por eso cuando cantan, aunque sangre de los mártires nos cueste, derramada quedará, en una de nuestras canciones, están acordándose de esos momentos cuando para predicar el evangelio había que hacerlo con el propio cuello, con la propia vida. Así que así empezó a intentarse la vida cristiana entre nosotros. No ha sido fácil, no ha sido fácil. Ha habido sangre que se ha derramado. Bueno, la importancia de la oración intercesora. Hermanos, esto que estoy diciéndole es para abundar un montón de tiempo. Pero quiero avanzar porque quiero que tomemos una idea. La importancia de la oración intercesora para la implementación del cristianismo protestante en Guatemala. Y quiero que escuche esto. Por la oración ferviente de una mujer cristiana. Diga conmigo, una mujer cristiana. Mire qué tremendo. Por la intervención, por la oración intercesora ferviente de una mujer cristiana, que de hecho era esposa del embajador en Guatemala en el tiempo de Justo Rufino Barrios. Ella tenía cierta amistad con el presidente y ella estaba orando para que el evangelio entrara a Guatemala. O sea que el evangelio en el corazón de una mujer comenzó a hacer clic para nuestra nación. O sea, a quien usó Dios fue a una mujer intercesora por la que Dios inició un proyecto del ingreso del protestantismo a Guatemala por el orden político. Desde aquí venía a mi mente lo que se espera para la iglesia de Dios, que tenga incidencia pública. Y entonces la iglesia, cuando logra alcanzar los niveles de acceso, podemos entender que la iglesia puede ser instrumento en las manos de Dios. Porque si una mujer lo logró, ¿qué no lograremos todos? ¿Estamos bien? Vea qué interesante. Pero no lo hizo porque ella tenía cuello con la autoridad. Lo hizo porque ella venía orando ya, mucho tiempo venía orando para que el eterno Dios hiciera una obra en nuestro país y en esta región de Centroamérica. Y de repente Dios la usó a ella a través del lazo político, y más tarde el presidente de la República, en ese caso, Dios usó al gobierno para que la iglesia evangélica protestante llegara a nuestro país. Y fue por disposición del gobierno político en Guatemala en 1882, con el presidente Justo Rufino Barrios, que entró el primer predicador, no de los pentecostales, o el primer predicador llamado John Clark Hill. Esta fue la primera persona protestante que tuvo la oportunidad de incursionar, y que gracias a que el gobierno lo escoltó, él no fue un mártir.
O sea que si no hubiera entrado por donde entró, también se hubiera muerto. Pero entró por el gobierno. Hermanos amados, yo alabo al Señor. Si de algo tengo que alabar al Señor es porque Él ha buscado la forma. De todos modos, en su soberanía, Él hace lo que Él quiere hacer, donde Él sabe que lo tiene que hacer. Y yo quiero que le demos un aplauso al Señor, porque Él es bien estratégico para hacer las cosas. Amén. Casi no pido este tipo de expresiones, pero yo necesito que hoy reconozcamos que el soberano todopoderoso Dios en la obra del Espíritu Santo ha utilizado a quien Él ha querido para que su obra empiece a funcionar donde Él quiere que debe funcionar, en el tiempo que debe funcionar. Yo siento rico hoy, porque del que estamos hablando no es cualquiera. Al quien estamos alabando no es cualquiera, es alguien que está vivo, es vivo y es inteligente y aprovecha los espacios justos para hacer lo que Él quiere. Así que, mis amados hermanos, vea usted, empezando por la oración intercesora ¿de quién? De una mujer. Esa hermana se llamaba Francisca. Amén, la hermana Francisca. ¿Y se acuerdan de la hermana Francisca? Dios usó a la hermana Francisca para que la obra de Dios comenzara a plasmarse en nuestro país, pero también usó al presidente de la República para que él escoltara al primer misionero que se iba a quedar en Guatemala. Bendito el Señor por eso. De verdad que me da mucho gozo, aunque es historia, pero me da mucho gozo al ver al Espíritu Santo trabajando de cerca con el plan de Jesús. Interesante. El papel protagónico del Espíritu Santo en el trabajo evangélico en Guatemala, aunque no hubo una planificación antropológica, estratégica, ya para el año 1940, en todo el país de Guatemala había presencia de algún movimiento protestante dirigidos por el Espíritu Santo para que así se establecieran centros clave de incidencia espiritual saludable en casi todas las regiones del país. O sea que cuando usted hace un análisis de cómo se organizó la iglesia evangélica en Guatemala, la primera se organizó en la capital. Y así sucesivamente se fueron estableciendo en ese poco tiempo que la iglesia tenía cierto permiso para actuar. Y para el 1940 ya habían varias iglesias en el país. Dios es bueno. Y Dios sabe lo que hace. Y aprovechó ese momento justo para empezar a incursionar como iglesia en nuestro país. Así que el Espíritu Santo ha jugado un papel determinante en la plantación de su iglesia en todos los tiempos y en todo lugar. Él ha usado a la persona indicada. No siempre ha usado a los predicadores. No siempre ha usado a los evangelistas. No siempre ha usado a los apóstoles y profetas. No siempre ha usado a los maestros y pastores. Él ha usado a aquellos que han querido ser instrumentos en sus manos y se disponen para hacerlo en su tiempo, sin importar la corbata que andan llevando. Y a veces los que menos corbatas se han puesto han sido los que más efectividad han tenido en el cumplimiento de la misión, en el mover del Espíritu Santo en su tiempo. Y aún sin hablar una sola lengua en su boca, pero Dios los ha usado para que ellos hagan lo que tienen que hacer justo en su tiempo. Y tenemos que alabar y bendecir al Señor por ese cuidado puntual que ha tenido. Amén. Estoy muy contento de estar pensando en lo que estoy pensando. Lo que da origen al pentecostalismo y a la iglesia de Dios en Guatemala. Y aquí ya vamos metiéndonos para nosotros, porque es lo que nos interesa. En noviembre de 1916, Carlos Fullman y Thomas Puyen, misioneros norteamericanos, no de la iglesia de Dios, sino metodistas, llegaron a Puerto Barrios. ¿Dónde? ¿A dónde? ¿Dónde es Puerto Barrios? Amén. Nos habla un poco cerca, ¿no? Llegaron a Puerto Barrios. Aquí pusieron sus pies en nuestra tierra, Puerto Barrios. Pero de aquí viajaron a Totonicapán para predicar el evangelio, en especial con énfasis, y póngale mucho cuidado a esto, en la doctrina de la entera santificación. ¿De qué comenzaron a hablar ellos?
de la entera santificación, o sea, consagración total. No eran de la iglesia de Dios, pero amaban la vida de santidad. Así que por eso no nos podemos sentir orgullosos de ser parte de la iglesia de Dios, porque no es el título el que hace al profesor, sino es lo que sabe y lo que hace. No es el título que hace al profesor, es lo que sabe y lo que hace, en razón de lo que aprendió. Y si nosotros entendemos este asunto, Dios no tiene una iglesia con rótulo. No la tiene. La iglesia del Señor no tiene rótulo. Y Él se va a glorificar en las personas que Él quiere usar para sus propósitos. Así que los hermanos de la iglesia metodista comenzaron a hablar de la santificación plena en el creyente. Y eso lo hicieron por varios años. Por 16 años estos misioneros se dedicaron a la enseñanza del cristianismo bíblico. Primero enseñaban acerca de la entera santificación y después enseñaban acerca del cristianismo bíblico. Amén. De modo que el corazón de los hermanos comenzó a arder en ellos el deseo de vivir el cristianismo primitivo. Mire el procedimiento. ¿Qué empezaron a hablar? De la entera consagración. ¿Y de qué más? Acerca de los primitivos cristianos, cómo eran ellos. Y luego comenzó a arder en los hermanos, ¿qué? El deseo de vivir el cristianismo primitivo, así como lo vivieron los apóstoles de Jesucristo y los primeros cristianos, según se registra en el libro de los Hechos. El miércoles 13 de abril de 1932, la pequeña iglesia que había estado orando y anhelando la llenura del Espíritu Santo, recibió la respuesta del Señor. El Espíritu Santo se derramó y los hermanos fueron bautizados, fueron llenos del Espíritu Santo. Y vea lo curioso ahí. ¿Qué estaban haciendo los hermanos cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos? ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Estaba orando, pero con vehemencia, que significa anhelar como el niño anhela el pecho de su madre cuando no ha bebido el pezón. Amén, cuando no lo ha tomado. Y cuando él tiene demasiada, ya 2 horas, 3 horas, 4 horas, y él tiene demasiada hambre y desea por horas que llegue su madre. Entonces, mis hermanos, los hermanos estaban orando y deseando con ansias que llegara lo que ellos estaban pidiendo. De repente el Espíritu Santo se derramó y los hermanos fueron bautizados. En un tema después hablaremos acerca de lo que implica ser bautizado con el Espíritu Santo. A lo mejor no nos quede tiempo para hacerlo en esta ocasión, pero tendremos que entender qué implica eso, el ser bautizado con el Espíritu Santo. Así que, mis hermanos, lo que el Señor tiene planeado, así sucede. El derramamiento del Espíritu Santo en Chuicacá, Totonicapán, dio origen a la iglesia de Dios en Guatemala. ¿Dónde empezó la iglesia de Dios en Guatemala? ¿Dónde? En Chuicacá, Totonicapán, porque fue allá una pequeña comunidad donde el Espíritu Santo cayó entre los hermanos que estaban congregados. Y ahí tuvo su origen la iglesia de Dios del Evangelio completo. Amén. O sea que no éramos un campito de la iglesia de Dios. Pero Dios quiso que esos hermanos le dieran origen a la iglesia de Dios, porque Él así lo tenía planificado. Yo no me siento mal por eso, fíjese, porque es la realidad de las cosas. Y ya verá algunas cositas más. En este caso, 2 años después de haberse derramado el Espíritu Santo, que fue en 1932, 2 años después, o en 1934, el hermano James Henry Ingram, o sea, J.H. Ingram, misionero de la iglesia de Dios, vino a Guatemala. Este sí era de la iglesia de Dios. Vino a Guatemala y le dio cobertura a la naciente iglesia, al naciente movimiento pentecostal,
porque la iglesia metodista a la que ellos pertenecían se negó a darle cobertura porque no coincidía con sus patrones o sus ideologías. Sus ideas de cristianismo eran diferentes a las que a partir de ahí la iglesia comenzó a vivir. Entonces los hermanos comenzaron a buscar, ¿y ahora quién nos va a defender? ¿Y ahora con quién nos vamos a pegar? Corrieron 2 años y a los 2 años, Dios bendiga al hermano Ingram, que vino y le dio cobertura a la Iglesia de Dios Evangelio Completo de Guatemala, y así tuvo su origen lo que hoy le llamamos Iglesia de Dios Evangelio Completo de Guatemala, cubriendo los 22 departamentos, los 340 municipios, en todos los idiomas y dialectos, en todos los rincones de nuestro país. La iglesia ha crecido significativamente. ¿Gracias a qué? ¿Gracias a qué? ¿A quién le rendimos el honor por haber crecido tanto? Vamos a ver, ¿a quién le rendimos el honor por haber crecido tanto? Al Espíritu Santo. Diga conmigo, el Espíritu Santo se ha encargado de todo el proceso y el procedimiento para que la iglesia avance en el paso que lo ha logrado. Amén. Esto no es por inteligencia humana, lo podemos demostrar. No ha comenzado con planes de los hombres, ha comenzado nada más con gente que se mete en la jugada de Dios. Y a ellos Dios les ha tomado en serio su deseo, y con ellos Dios ha trabajado. Así que tenemos que empezar a aprender que en la medida que nos metamos nosotros a la onda de Dios, o al mover de Dios, o al caminar de Dios, o a los pasos de Dios, en su voluntad de acuerdo a su palabra, vamos a tener un nuevo amanecer en el poder del Espíritu Santo, y el hazlo otra vez se puede repetir entre nosotros. Dios lo puede volver a hacer. Yo estoy seguro que lo puede volver a hacer. La oración intencional, ferviente, intercesora puede cambiar las circunstancias espirituales de una nación o de un planeta. ¿A quién les recuerda esto? ¿De quién empezamos hablando? ¿A quién les recuerda esto? La oración intercesora, la oración intencional, ferviente, intercesora puede cambiar las circunstancias espirituales de una nación o de un planeta. ¿A quién les recuerda? Digan el nombre. Hermana Francisca. Ella estaba orando para que el protestantismo entrara a Guatemala. ¿Entró el protestantismo a Guatemala? Sí entró. ¿Qué estaba haciendo ella? Pidiendo que Dios tuviera piedad de Guatemala. ¿Y qué sucedió? Eso pasó. Guatemala hoy no se va a perder por causa de testimonio cristiano. Se va a perder porque ha mal usado este privilegio. Si Guatemala no cuida lo que le ha dado el Señor, va a tener problemas delante de Él. Porque a quien más se le ha confiado, más cuenta se le va a pedir, dice la palabra del Señor. Entonces tenemos que cuidarnos de eso. Así que, mis hermanos, miramos cómo se puede cambiar el ambiente de una nación para bendición. La iglesia está llamada a seguir impulsando el mover de Dios desde la perspectiva bíblica pentecostal. No podemos hacerlo de otra manera. El Espíritu Santo, vamos a ver, el Espíritu Santo usó a la hermana Francisca. También usó al presidente Justo Rufino Barrios. Usó a los hermanos Carlos Furman y Tomás Pulling. Usó a la iglesia metodista. Usó al hermano Ingram por abrazar el movimiento pentecostal en Guatemala, y ha usado a miles de personas en la propagación del pentecostalismo en nuestro país. Nos puede usar también a nosotros. Amén. Si los usó a ellos, diga conmigo, si los usó a todos ellos, ¿qué impide para que también nos use a nosotros? Porque la tarea todavía no ha sido terminada. En nuestros hermanos, entre nuestra familia, todavía hay gente que no está salva. Y necesitamos ver cómo logramos que esa gente se salve. Y solo lo podremos lograr en la medida que le entramos al proceso como la Biblia lo establece. Así que el patrón para el ingreso del Espíritu Santo a una sociedad ha sido el mismo. Veamos el patrón. Que los creyentes sigan de cerca la doctrina bíblica de la entera consagración,
o la entera santificación, que se apliquen a la enseñanza del cristianismo bíblico, que tengan deseo profundo de vivir el cristianismo como el primitivo, que hagan oración ferviente que demuestre en serio que se anhela la llenura del Espíritu Santo. Este es un patrón. Y yo platicaba con uno de mis más cercanos hoy y les decía, el Señor no ha cambiado el patrón desde el principio. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el Señor no ha cambiado el patrón? Porque es el que nos va a llevar siempre a mejores destinos. Si usted analizó la iglesia de los Hechos, se va a dar cuenta que eso estaban haciendo, lo que estaba haciendo la iglesia en Totonicapán, y seguramente algunos de nosotros que hemos recibido el poder del Espíritu Santo, es probable que hemos pasado ese proceso. Quizás sin saberlo, pero es probable que nos hemos metido a tiempos largos de búsqueda del Señor. Nos hemos apartado de un sinfín de cosas y el Señor ha tenido piedad de nosotros, y de repente nuestra lengua comienza a torcerse y nuestro cuerpo comienza a incendiarse y comenzamos a tener ganas de gritar y hablar un lenguaje del cielo, y comenzamos a sentir que la gloria del Señor está entre nosotros. Es posible que ese proceso se ha repetido en nosotros y no nos habíamos dado cuenta. Pero a partir de hoy tenemos que entender cómo funcionan las cosas. Así que para ir terminando, para la gloria de Dios, o para la gloria que merece recibir nuestro soberano, y para que le tomemos más seriedad a nuestra vida cristiana, quiero que tomen en cuenta esto. Tenemos el privilegio y también la responsabilidad de pertenecer a la iglesia, a la primera iglesia pentecostal del país. Yo quiero que lo grite conmigo. Tenemos el privilegio y la responsabilidad de pertenecer a la primera iglesia pentecostal del país. O sea, la primera iglesia pentecostal. Y es un privilegio, hermano. Pero también es una responsabilidad. Porque como hermana mayor, tenemos que ser buen ejemplo para las demás hermanas. No es posible que las demás hermanas vivan más encendidos en el poder que nosotros. No se debe, no debería ser. Por lo menos deberíamos estar al mismo nivel que todos como familia, nosotros como iglesia en la que se derramó por primera vez el Espíritu Santo, y los que la han recibido después, que todos estemos encendidos en la misma llama, porque el Espíritu es el mismo. Y si se va a glorificar allá, también lo va a hacer aquí, y lo va a hacer de la misma manera, porque Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Tenemos responsabilidad. Es un privilegio, sí, pero es una responsabilidad. Para que no nos vayamos a quedar nada más con la historia, contando el cuento, diciendo lo que somos, y siquiera no olemos a eso. Tenemos que oler a lo que decimos que somos. Amén, mis hermanos. El movimiento pentecostal no es una institución con nombre y no de uso exclusivo para un grupo denominacional, ni tiene un líder o dirigente mundial. Diga conmigo, el movimiento pentecostal es el mover del Espíritu que sopla para donde su soberanía, o para que en su soberanía Él quiere, y sobre los que Él encuentra dignos de usar. Entonces el pentecostalismo no es una organización. ¿Qué es el pentecostalismo? ¿O el movimiento pentecostal qué es? Es el mover del Espíritu que sopla para donde en su soberanía Él quiere, y sobre los que Él encuentra dignos de usar. ¿Alguna vez usted se ha sentido vaso, instrumento del Espíritu Santo? Vamos a ver cuántos han disfrutado un mover del Espíritu Santo alguna vez. Levanten la mano los que quieren confesar eso. Los que han
experimentado un mover glorioso del Espíritu Santo alguna vez? Amén. Él, en su soberanía, lo ha encontrado a usted digno y ha puesto en usted lo que usted ha recibido. Entonces, diga conmigo, soy responsable de mantener una relación muy cercana con Él para no hacer algo que le desagrade. Tengo que luchar por proveer para Él una alabanza, una canción, una meditación, un comportamiento con el que Él se sienta atraído, con el que se sienta contento, con el que se sienta identificado. Que nuestro comportamiento coincida con su naturaleza para que entonces podamos decir, somos bienaventurados por ser portadores y pertenecientes de una iglesia con espíritu pentecostal. Una iglesia que predica que Cristo salva y la gente se salva. Una iglesia que predica que Cristo sana y la gente se sana. Una gente que predica que Cristo liberta y la gente se liberta. Una gente que predica que Cristo bautiza y la gente es bautizada. Una gente que predica que la iglesia va para el cielo, Cristo va a llevar a la gente al cielo y hay gente esperando ese momento. Esperamos a seguir haciendo ese trabajo, identificarnos dentro de ese ambiente y que la gloria del Señor sea sobre nosotros y que su nombre siga siendo glorificado. Y de aquí en adelante tenemos que ser más agradecidos con el Espíritu, porque Él ha hecho lo que Él quiere en aquellos que Él sabe que merecen ser vasos e instrumentos para la honra y para la gloria suya. Levántense de sus sillas todos los que creen que en algún momento han sido instrumentos en las manos del Señor, y vamos a ofrecerle al Señor en este momento una ovación de alabanza, y lo vamos a hacer aplaudiendo para su gloria. Vamos a decir gloria a Dios y aleluya. Vamos a decir amén. Mientras elevamos ese aplauso para el Señor, vamos a gritar gloria a Dios. Vamos a gritar aleluya y vamos a gritar amén. Al que era, al que es y al que ha de venir sea la gloria por los siglos de los siglos. Así que vamos en el momento preciso, vamos a elevar en este tiempo una alabanza al Señor, y lo vamos a hacer con nuestras manos. Así que vamos. Empezamos el aplauso para el Señor y lo hacemos con todas las energías de nuestro corazón. Grite gloria a Dios. Grite aleluya, grite amén, porque Él merece alabanza y adoración. Él está entre nosotros y seguramente está recibiendo este gesto de la iglesia. Quiero que usted, en el nombre de Jesús, dé al Señor esta adoración, mueva sus manos, mueva su ser, grite con su boca y declare cuán grandes cosas Él ha hecho con nosotros y que nosotros somos el resultado de su acción, que somos instrumentos para la gloria suya. Queremos seguir haciendo la voluntad suya y para eso queremos que Él siga haciendo con nosotros lo que ha sido hasta este momento. A Él sea la gloria, a Él sea el poder, a Él sea el honor, a Él sea la alabanza, a Él sea la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea tu nombre, Espíritu Santo. Glorifícate en esta congregación en la que has encontrado un lugar para ti. Te adoramos y te bendecimos y declaramos que somos afortunados instrumentos en las manos benditas de nuestro amado Salvador, de nuestro amado Padre y Señor, de nuestro amado vivificador que es el Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor. Bendito sea tu nombre para siempre. Sigue haciendo lo que tienes que hacer en la iglesia. Sigue obrando para que la iglesia avance en lo que tiene que avanzar. Sigue haciendo tú lo que tienes que hacer con nosotros. Permite que empecemos a buscarte con un corazón agradecido y que entendamos que tú tienes planes perfectos para la iglesia. No solamente has estado con la iglesia, sino que estás con la iglesia y seguirás con la iglesia. Y esta iglesia hará cosas maravillosas, porque tu presencia, que lo llena todo, hará con esta iglesia lo que tú estás pensando hacer. Gracias, Señor, porque aquí hay corazones que te creen, aquí hay corazones que te buscan. Atiende la oración de aquellos que con sinceridad se acercan a ti.
para darte honor y para darte lugar y para pedir cuantas cosas sean necesarias. Rendimos gloria a tu bendito nombre y declaramos, Señor, que tenemos un compromiso contigo. Tenemos una responsabilidad de seguir siendo la iglesia que tú quieres que nosotros seamos. Permítenos que lo logremos y que lo hagamos siempre para darte honor y gloria. Que en ningún momento busquemos gloria para el hombre, que no busquemos un lugar preferencial en esta vida, sino que busquemos agradarte mientras tanto mueves tus manos y comienzas a hacer cosas preciosas en nuestra comunidad y en nuestra sociedad. Declaramos que tú eres, tú has sido y seguirás siendo, y a ti damos honor y gloria en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias te doy, Señor, por este tiempo precioso. Gracias por esta celebración que tenemos para ti. Gracias por tener esta oportunidad de expresarnos de esta manera. Queremos seguirlo haciendo conscientes de que somos privilegiados y que a la vez somos responsables de hacer algo que honre y dignifique tu nombre. Permítenos lograrlo. Lo declaramos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén.